Buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a este programa Espigando una vez más. Estamos reunidos para poder estudiar la palabra del Señor, para poder adentrarnos en esa maravillosa manifestación de nuestro Dios a través de su palabra. Quiero poner este momento delante del Señor para que Él pueda conducirnos y pueda mostrarnos qué es lo que tenemos que hablar, entregar todo nuestro ser por completo delante de Él. Padre, te damos gracias esta noche. Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, delante de tu gran amor, Señor, de tu misericordia, para que tú puedas, bendito Dios, ministrar nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu a través de tu palabra bendita. Señor, por favor, muéstranos lo que tenemos que saber, Señor. Trae sobre nosotros, Señor, tu mano poderosa para poder guiarnos, para poder edificarnos a través de tu palabra, Señor, y que nosotros con nuestro corazón necesitado, nuestro corazón, Señor, sediento de esa palabra, Señor, vengamos delante de ti. Bendice, Señor, cada uno de los hogares hasta donde podemos llegar por estos medios, Señor, y que tu palabra, Señor, sea recibida en nuestro corazón, Señor, la podamos retener, podamos dar fruto abundante, Señor. Derrama las 5 unciones ministeriales sobre nosotros para poder, Señor, ser equipados plenamente. En el nombre de Jesús, gracias, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Esta hermosa noche yo quiero platicar con ustedes, quizás comenzar como lo hacemos siempre, a poner algunas bases de un tema que el Señor fue poniendo en mi corazón y que lo he ido meditando, y ese tema pues es, y con la ayuda del Señor yo lo he titulado Hijos de Paz. Es importante que nosotros lleguemos a ese entendimiento de ser hijos, unos hijos de bendición, unos hijos gratos, unos hijos que le causemos a nuestro Padre Celestial esa sensación, hermano. Yo no sé si usted se recuerda cuando el Señor Jesucristo baja a las aguas bautismales, cuando Juan el Bautista lo bautiza, y se oye una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en el cual mi alma se deleita, en el cual tengo contentamiento, en el cual mi alma se agrada. Ser hijos de esa forma, hermanos, que nosotros podamos causar placer, deleite en el corazón de nuestro Padre Celestial. Y para eso es importante que lleguemos a ser hijos de paz. Quiero poner este texto como base y que vayamos empezando a estudiar este pasaje. El texto que le pongo como base es el libro de San Juan, capítulo 1 y verso 12, que dice de la siguiente forma: pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Ahora, déjeme un momento meditar en esta palabra, porque, hermano, cuán importante es que nosotros podamos tenerla en nuestro corazón y entenderla. Porque esta, que es la versión de la Biblia de las Américas, me gusta mucho, porque dice que a todos los que le recibieron,
Todos hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, ¿verdad? Sacrificio hermoso de Él en la cruz del Calvario. Y entonces, hermano, nosotros dice que nos dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces cuando usted ve el verbo, es un verbo que denota que es un proceso. No es que ya fuimos hechos, sino que nos dio el derecho, la autoridad, como vamos a ver ahí en algunas versiones, de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Ahora, yo quiero platicar un momentito, porque no es lo mismo que ya llegamos a llegar a ser. Eh, entonces, eso es bien importante que usted y yo lo podamos comprender. Que Dios, cuando nosotros tuvimos nuestro encuentro personal con el Señor, verdaderamente ahí comenzó un proceso en el cual nuestra vida ha ido cambiando. El Señor, a través de su gracia, de su misericordia, del bendito Espíritu Santo, nos ha ido ministrando de tal forma que hemos ido cambiando nuestra naturaleza, pecado que cometíamos. Muchos de esos cambios han sido muy marcados. Por ejemplo, aceptamos a Cristo y luego nos bautizamos. Al momento de bautizarnos hubieron cosas que ahí murieron, como el pueblo de Israel cuando iba huyendo de Faraón, cuando pasaron, porque dice la Biblia que en el Mar Rojo fueron bautizados Moisés y todo el pueblo. Y entonces es figura del bautismo en agua. Ellos ya nunca jamás volvieron a ver a sus enemigos, a Faraón y a los egipcios. Pero sí tuvieron que enfrentar a otros enemigos que estaban viniendo posteriormente. En el desierto, Amalek, cuando ya conquistaron, qué sé yo, muchas situaciones de esa naturaleza. Pero es un proceso que lleva facetas, el bautismo en agua. Muchos luego hemos sido bautizados con el Espíritu Santo y entonces recibimos entramos a una nueva dimensión que nos empezó a cambiar nuestra forma de vivir. Es más, yo le aseguro a usted que usted siendo lo que dice aquí, que todos los que le recibieron, nosotros ya recibimos, los que creen en su nombre, ya creemos en su nombre, hemos aceptado ese sacrificio, hermano, hemos ido cambiando. Usted ya no es el mismo, yo no sé cuántos años tiene usted de haberle entregado su vida a Cristo, pero usted ya no es el mismo. Su carácter, sus costumbres, su manera de vivir han cambiado, porque es un proceso hasta que lleguemos a ser hijos de Dios. Interesante, hasta que lleguemos a ser hijos de Dios. Ahora, mire, yo quiero ahora ponerle este otro texto, que es eh, en la versión de la Reina Valera del año 60. El mismo pasaje, solo que acá le puse yo y le dejé los números Strong en esta porción. Dice, mas a todos los que le recibieron, dióles potestad. La versión de las Américas decía, les dio el derecho, la autoridad, dicen otras versiones. Le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y por eso es que muchos toman ese pasaje como que si ya estamos hechos. No, es un proceso. Por eso el hermano Otto decía que cuál era la mejor versión, y la mejor versión es tenerlas todas, compararlas todas, ¿verdad? Aquí estamos comparando por lo menos dos para que tengamos una idea. Y entonces dice, mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Pero ahora vea usted, aquí hay algunas cosas
que yo quiero ir platicando con usted. Amén. Tal vez déjeme regresar un poquito porque después yo creo que no le puse esto, perdón. Después voy a regresar. En el pasaje donde dice potestad, cuando nosotros vemos, hermano, y quisiera yo solo leerle la versión en el griego de esa palabra potestad, que es el griego 1849, que no lo puse, solo se lo quiero leer, por eso regresé. 1849 del griego es exousia, es en el sentido de la autoridad, el derecho, la jurisdicción, la libertad, el poder y la potencia de llegar. O sea, nos dio el sentido, el privilegio, la fuerza para llegar. O sea, hoy estamos nosotros, esa exousia es un poder que viene de parte de Dios para que alcancemos esa meta de llegar a ser hijos de Dios. Luego, la otra palabra que utiliza ahí el texto, donde dice potestad de ser hechos, el 1096, que es ginomai. Ginomai, dice, es un verbo prolongado y voz media de un verbo primario que es generar, llegar a ser. No es en una voz que diga ahora, sino llegar a ser. Acabar un proceso es alcanzar, es convertirse, es efectuar, es liberar. Y mire, hermano, solo en ese sentido de liberar, nosotros de cuántas cosas no tenemos que ser liberados, hermano. El pastor está diciendo que estamos enchamucados. No, pero hay cosas que tenemos que ser libres. La Biblia dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, es importante, hermano, que veamos qué fue lo que es esa palabra hechos. Es, eh, es esa palabra ginomai que estamos leyendo por acá y que quisieras leerle otro poquito, porque dice alcanzar. Qué himno tan hermoso que cantamos que dice, quiero alcanzar aquello por lo cual fui alcanzado, ¿verdad? Tremendo. Continuar, o sea, es un proceso, continuar, convertir, cumplir. También quiere decir efectuar, quiere decir gobernar, intervenir, participante, producir, resultar, suceder. Eso es lo que dice ese pasaje que estábamos leyendo, donde dice, y le dio la autoridad, exousia, de alcanzar. Nos capacitó, en pocas palabras, para que podamos nosotros alcanzar esa medida, llegar a ser hijos de Dios. Bueno, ahora, como nosotros hemos visto esta noche, y eso era lo que yo quería platicar con usted, es un proceso. En ese proceso tenemos que pasar muchas facetas, porque la gente, hermano, está bien confundida. La gente que no tiene conocimiento, que no sabe la verdad, que vive en la ignorancia, perdonen, no estoy ofendiendo a nadie, pero que no buscan capacitarse a través de la palabra. ¿Por qué? Porque yo he oído gente que dice, no, es que todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero hijos de Dios los que han recibido, los que creen en su nombre, y es un proceso, tenemos que llegar a terminarlo. Entonces, en ese proceso vamos siendo llamados de muchas formas, y entonces eso era lo que yo quería ponerle a continuación, porque por lo menos, yo sé que hay más, la Biblia utiliza varios títulos. Por lo menos nosotros en ese proceso tenemos que llegar, hermano, a convertirnos en hijos de luz. Lucas 16:8. Tenemos que entender que somos hijos de Abraham a la manera de las estrellas y no como el polvo. Abraham tuvo 3 simientes.
Pero entonces nosotros somos hijos de Abraham a la manera de las estrellas, em, hijos del Altísimo, aparece en Salmos, en Salmo 82:6, hijos del reino. Hay hijos del reino, fíjense que hay textos que hablan de los hijos del reino, refiriéndose a Israel y cómo van a ser echados a las tinieblas de afuera, pero en este caso, la iglesia, hijos del reino que pertenecen al reino que ha de venir, hijos de este siglo, Lucas 16:8, hijos de la resurrección, qué tremendo, hijos de la promesa, Gálatas 4:28, hijos del día. Primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5 y verso 5. Entonces, ahí podemos ver, por lo menos son que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estadios en este hermoso caminar hasta que se manifieste por completo lo que hemos de ser. Así dice Pablo, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Entonces, hermano, por eso es que a veces nosotros en ese proceso, a veces encontramos a cristianos que ya comenzaron, pero que no han avanzado, hermano, y entonces es bien difícil, ¿va? Porque pelean, te los mira buscando situaciones carnales, y son hermanos nuestros que van en ese proceso, pero que no le han prestado atención a dejarse ministrar, a hacer el proceso completo que Dios quiere que lleguemos nosotros a alcanzar. Por lo menos, imagínense, llegar a ser hijos de luz. Leamos Lucas 16:8, solo para darle un ejemplo. Yo no es ese el tema, pero solo para que usted vea. Lucas 16:8 dice, déjenme ver si ese es Lucas 16:8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Fíjese. Entonces ahí hay una comparación que hace con los hijos de este siglo y los hijos de luz, como la sagacidad hace una comparación bien tremenda, ¿va? Pero una cosa que a mí me llama mucho la atención, hermano, es que cuando habla de hijos de luz y los hijos del reino que son más sagaces, yo en este estudio le traté de poner algunos términos con el pasaje donde habla de hijos de luz, hijos de Abraham, hijos del Altísimo. Pero no puse de lado, podríamos decir, involutivo, porque también encontré que habían hijos rebeldes, que habían hijos de iniquidad, que habían hijos, hermano, hay hijos del diablo. Uy, pastor, ¿cómo dice eso? Sí, hermano, lo dice la Biblia. Cuando Jesús le habla a aquellos hombres que les dice, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque él es homicida y mentiroso desde el principio. ¿Cómo se manifiestan los hijos del diablo? Una de las manifestaciones son bien mentirosos, hermano. Les gusta el engaño, les gusta la mentira, practican la mentira. Entonces también del lado negativo hay una involución, llegar hasta ese punto, ¿va? Pero antes tuvieron que pasar por ser hijos de oscuridad, hijos de perdición, hijos de rebeldía, hijos de iniquidad, pero no es ese el caso. Yo solo estoy poniendo un ejemplo. Ahora, yo quisiera entonces, luego de demostrarle este proceso que tenemos que ir caminando y algún día vamos a ver tal vez uno por uno, si Dios nos lo permite. Ahora quiero, porque el tema principal que yo quiero abordar con usted esta noche es hijos de paz, hijos de paz.
hijos de paz. Y entonces para entender quiénes son hijos de paz o cómo podemos llegar nosotros a alcanzar esa categoría en nuestro avanzar, yo quiero comenzar con el libro de San Juan capítulo 14 y verso 27. Cuando Jesús le dice a los que están con él y les dice a sus discípulos, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. Entonces quiere decir, hermano amado, que hay una paz que no es real. Una paz que el mundo trata de engañarnos, trata de engañar a muchos diciéndoles, yo les voy a dar paz. Recuérdense que una de las cosas que el anticristo va a hacer es que dice que va a ofrecer paz y seguridad. Paz y seguridad. Pero una paz que no es la paz de Dios. Nosotros mismos, hermano, hemos visto muchas veces cómo la paz del mundo la rompen, es engañosa. Nosotros vivimos en un conflicto armado que duró 36 años, más de 36 años, no recuerdo. Y luego, pues, se firmó la paz y se firmaron los acuerdos de paz. Hermano, ahí hay un montón de cosas que no se han cumplido. Porque es la paz del hombre, es la paz que el mundo da, esa que dice en ese pasaje. No os la doy como el mundo la da, porque la paz del mundo, hermano, no tiene sustento, que el mundo no tiene paz. Amén. Ahí vamos a ir viendo yo creo que hablar de la paz es bien tremendo porque hay muchas cosas esenciales para nosotros, pero vamos a ir despacio y las vamos a ir viendo con la ayuda del Señor. Entonces dice, la paz os dejo, mi paz os doy. La paz de Dios y yo le subrayé mi paz os doy porque es un atributo de Él. Es un atributo de Él. Porque cuando nosotros le adoramos, se recuerda que nosotros muchas veces pues decimos, es que a Él se le alaba por lo que Él hace, por lo que Él nos da. Amén. Sí, se le alaba por eso. Pero se le adora por lo que Él es. Y entonces Él es paz, Él es hermoso, Él es santo, Él es maravilloso, Él es poderoso, Él es omnisciente, Él es omnipresente. Pero la paz es uno de sus atributos. Por eso tan lindo aquel himno, aquel de Cristo es mi paz, pues ha roto todas mis cadenas. Hermoso, hermano. Es un atributo de Él la paz. Por eso dice, mi paz les doy. Entonces los hijos de paz son aquellos que llegan a recibir esa paz que el mundo no entiende. Es una paz que sobrepasa el entendimiento. Es una paz, hermano, que alrededor nuestro puede estar habiendo una tormenta de conflictos, de problemas en tu trabajo, en tu casa. Puede haber una tormenta, pero si tú tienes esa paz, tú vas a estar tranquilo. Porque hermano, todo puede estar tranquilo. Ahora hagamos el cambio. Todo puede estar tranquilo. Pero si tú no tienes paz en tu corazón, ay hermano, así dice la Biblia, huye el impío sin que nadie lo persiga. No tiene paz, no tiene paz. Entonces, la paz, esa paz que Dios dijo, es una paz tan tremenda, hermano, que nos hace estar nosotros en reposo, tranquilos, aun cuando las cosas no caminen bien. Lo más tremendo es que esa paz viene a los hijos de paz. Por eso es que no todos, hermano. Por eso es que usted ve a veces que hay cristianos que no tienen paz porque no han llegado a comprender, no han llegado a entender qué es o cómo alcanzar ser un hijo de paz. Eso lo vamos a ir aprendiendo con la ayuda del Señor no solo esta noche, sino no sé, este fin de semana, ya mañana tenemos Santa Cena, no sé si vamos a hablar de este tema o Dios me ponía ahí otro tema,
pero lo vamos a ir ministrando. Quizás si no nos diera para hacerlo el fin de semana por la Santa Cena, lo podríamos hablar el lunes en el familiar, porque es importante tener paz en la casa. Amén. Bueno, pero entonces mi paz os dejo. Ahora, esa paz que el Señor nos da, como le digo, es un atributo de Él. Porque en las profecías mesiánicas, donde hablaban del nacimiento de Jesús, Isaías capítulo 9 y verso 6, dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, atributos de él, Padre eterno, príncipe de paz. Príncipe de paz. Entonces ahí podemos ver nosotros, hermano, que él es uno de sus atributos. Desde que estaba la promesa de su nacimiento en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, ahí, hermano, está, él es príncipe de paz. Entonces, hermano, nosotros como, ¿cómo le digo? Como entidades, como hombres que vamos en ese proceso de llegar a ser hijos de Dios, tenemos que ser ministrados por la paz de Dios, identificarnos con Él por la paz, amén, la paz de Dios, no la paz del mundo. Y entonces, ahora quiero entrar, después de esta tal vez introducción un poco larga, pero que nos es de mucho interés, que en el Antiguo Testamento el término paz en su mayor parte de enumeraciones de la Biblia donde aparece es la palabra shalom, que usted ha visto a mucha gente, va incluso la gente que de alguna forma los judaizantes luego está shalom, y bueno, no somos judíos, nosotros somos guatemaltecos, tranquilos con eso. Pero en el Antiguo Testamento la palabra que más se utiliza en paz es shalom y tiene un amplio sentido, significados. Pero en este caso, en los textos que estamos citando, en ese texto precisamente que veíamos, el término es eirene, no Irene, ¿va? Sino eirene. Y del griego 15, y que dice que es un verbo primario, que es unir, unir. Mire qué tremendo. Es eiro, unido, o sea, donde hay unidad va a haber paz. Esa es una manifestación. Donde no hay unidad es porque algo está fallando en la paz de alguien. Y ya le conté yo que mi amigo pastor me decía, mire pastor, las ovejitas cuando no están tranquilas no se procrean. Si hay una que les está quitando la paz, no tienen la capacidad de procrearse, de tener más ovejitas. Qué tremendo. Paz literal o figurativamente, por implicación, quiere decir prosperidad. Prosperidad. Mire qué tremendo. Y no estoy hablando yo, no estamos hablando de esa falsa teoría y engañosa que a muchos hermanos les hizo tanto daño de la falsa prosperidad, esa doctrina de la prosperidad, hermano, que tan dañina. No, prosperidad es tener paz, no es tener dinero. Si lo vemos desde este punto de vista de lo que significa el término, es estar en paz. Lo que Pablo deseaba. Yo he aprendido a ser feliz, o sea, estar contento, tener paz, cuando hay mucho, cuando hay poco, cuando tengo y cuando no tengo, en todo tiempo.
pero hay gente que se siente capaz, seguro, feliz, contento, cuando hay de todo. Pero cuando vienen los momentos difíciles, hermano, ya no son felices. Ya no tienen esa paz. Les roba la paz, la economía. Porque han pensado que la prosperidad habla solo de lo económico. No, mire, déjeme ver cómo voy de tiempo. Ya no vamos a llegar a esa parte. Le invito para que siga el trazo de esta enseñanza del programa Espigando. Pero cuando lleguemos ahí se va a dar cuenta, hermano, que la prosperidad es estar uno completo. Y ese completo habla de nuestro ser integral, no de lo material que está por fuera. Por eso el Señor Jesús, en su palabra, hermano, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. Hoy tristemente usted conoce mucha gente que vive tan afanada buscando las añadiduras y nunca salen de esa situación porque están haciendo totalmente lo contrario a lo que la Biblia dice. Se olvidan de Dios, se olvidan a veces hasta de congregarse, hermano, por andar buscando una añadidura física, material. Y Dios, hermano, ¿quién es el que enriquece al hombre? Y la palabra enriquece, hermano, es prosperar. ¿Quién es el que le da a Dios? Dios le da esa prosperidad al hombre. Él, de la mano de Jehová, viene todo, hermano. Sí, hermano, si lo dice el Salmo 127, en vano edifica la casa el hombre, si Jehová no le edifica. Y comienza ese salmo tan bonito, porque fíjese que, veámoslo ya que estoy aquí cerca, Salmo, aquí cerquita estoy, mire, solo se lo voy a leer así rapidito. Salmo 127. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Es un afán trabajando de sol a sol, ¿va? Y comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Hermano, pero entonces, ¿quién es el que nos da lo bueno? ¿Quién es el que nos da todo un perfecto? Es nuestro Señor, nuestro Dios. Entonces, ¿por qué me voy a afanar? Entonces, ahí comprende que aunque estamos en ese proceso y tal vez decimos, y lo decimos muy constantemente, y es que lo creamos, ¿sí? Somos hijos de Dios en un proceso. Aunque somos hijos de Dios, muchos no han alcanzado facetas como las que le puse, hijos de luz, hijos de Abraham, hijos del reino. Y una de las más importantes, por eso fue que yo le quise hablar, es hijos de paz, porque el hijo de paz va a tener esa prosperidad que dice acá. Ahora, yo quisiera, me ha avanzado bastante el tiempo, y entonces solo quisiera recordarle yo algo acá. Eh, el apóstol Juan, cuando le habla a uno de sus más amados hijos espirituales, le dice en San Juan capítulo 3, perdón, es en la tercera de Juan capítulo 1 y versículo 2, le dice a él, amado, ruego que seas prosperado, aunque no es la misma palabra, Irene, le está diciendo yo, ruego que tú alcances ese estadio, ruego que seas prosperado en todo. No solo en lo económico, no solo en lo material, en todo. Así como prospera tu alma, no se le va a olvidar eso. Amén, porque la paz que Dios nos da no viene
de afuera para adentro. La paz que Dios nos da se genera en nuestro corazón. Como dice Colosenses, que la paz de Dios, no la del mundo, gobierne vuestros corazones. Entonces, de ahí adentro se empieza a generar paz para todo lo que vivimos. Amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Mire hasta qué punto llega a impactar el que nosotros seamos hijos de paz. Hermano, que vamos a tener buena salud. Hermano, cuando yo me recuerdo cuando nuestro apóstol empezó hace unos años a hablar de las enfermedades del siglo XXI, amén. El estrés, la ansiedad, hermano. Hoy por hoy, en el medio farmacéutico, hermano, eh, los medicamentos que más se vendían antes de la pandemia, y yo creo que también son antidepresivos, tranquilizantes para poder dormir. La gente vive estresada, vive en un mundo que le aprieta, en un mundo que le asfixia, en un mundo que le agobia, hermano. Cuán importante es que usted y yo, como hijos de Dios, alcancemos esa faceta de ser hijos de paz, hijos de paz. Y que, porque mire, esto es tan importante, y ahí adelante, como le digo, lastimosamente, el tiempo se me ha ido bastante, pero un hijo de paz genera paz, lleva paz, hermano, es alguien que lleva una bendición tan grande, pero que debe ser aprovechada. Y deben de haber condiciones para que nosotros seamos tomados o seamos tenidos como hijos de paz. Amén. Esa condición, hermano, se puede ver aquí, mire. Les voy a ir un poquito para no dejarlo en zozobra en estos minutitos que me quedan. Todo este pensamiento, todo este mensaje se generó con respecto a este pasaje, Lucas 10:6, que dice, y si allí hay, primero Jesús manda a sus discípulos y les dice, en cada casa que entren digan paz a vosotros, es el verso 5. Y luego dice, y si ahí hay un hijo de paz, ojo que le resalté con verde. Ya no dice mi paz reposará sobre él. Dice vuestra paz reposará sobre él. Pero si no, o sea, si no hay un hijo de paz, se volverá a vosotros. O sea, en pocas palabras, lo que está diciendo es, no van a aprovechar esa administración. ¿Por qué dice vuestra paz? Porque ahí más adelantito o quizá en la siguiente enseñanza, no sé si va a ser en el programa Espigando o va a ser en algún presencial, vamos a ver que ahí ellos son enviados, Jesús los envió y les está dando de su virtud para que vayan y lleven. Un enviado entonces tiene que ser una persona que tenga la condición de ser un hijo de paz, porque, hermano, yo se lo he dicho muchas veces, uno predica, enseña, habla de lo que uno sabe, pero ministra lo que uno es. Entonces, por eso es que no es nada más de agarrar a cualquiera y decir, mira, anda vos, tiene que ser un hijo de paz. Lo dice la Biblia, aquel que envía un mensajero infiel se hiere los pies él mismo, dice. Ah, hermano, qué tremendo. Entonces, si ahí hay un hijo de paz, vuestra paz, o sea, la paz que él les dio cuando los envió, reposará sobre él. Pero si no hay, si no está nadie así, se volverá a vosotros.
Entonces, está hablando de una casa y por eso yo creo que es casi seguro que lo vamos a tocar, a menos que Dios me ponga algo más en el corazón, que lo vamos a tocar en el servicio familiar el lunes, porque les está diciendo en la casa, en la casa donde vosotros entréis, decid paz. Debe de haber entonces en nuestra casa hijos de paz. ¿Para qué? Para recibir esa paz. ¿Y qué es la paz? Prosperidad, que no es riqueza nada más, que no es cosas materiales, sino la paz que Dios nos quiere dar. Va a reposar cuando hay hijos de paz. Esa paz, hermano, va a generar que nuestras familias, que nuestros hogares, que la iglesia, porque aún la iglesia, hermano, debe de aprender a que cuando viene la presencia del Señor debemos de aprovecharla, esa administración. ¿Qué pasa? Muchas veces está cayendo una gloria, una presencia bien bonita, pero hay gente que no está capacitada para recibirla. Así es la paz. ¿Mm? Así es la paz. Si no hay un hijo de paz, va a estar cayendo la paz, la bendición de la prosperidad, y no la van a poder recibir, mucho menos retenerla. Entonces, por eso a veces la gente dice, pero ¿y por qué a mí siempre me va mal? ¿Por qué a mí siempre yo no salgo de esta situación? ¿No será que debes de analizar cómo está tu interior? Como dijo Juan, amado, yo deseo que seas prosperado. Y de veras, hermano, amado, que me escuchas esta noche, yo deseo que seas prosperado. ¿Cómo? Como prospere tu alma. Y una de las cosas que te tiene que pegar en tu alma es tener la paz, ser hijo de paz. Amén. Es un tema bien bonito, hermano, bien maravilloso, pero yo lo quisiera dejar hasta ahí esta noche, y con la ayuda del Señor lo vamos a continuar el día lunes, si es que Dios no me pone que lo dé el fin de semana durante la Santa Cena, porque también, hermano, la Santa Cena es estar en paz con todos, pero vamos a orarle al Señor, amén, para que Él nos diga qué debemos de hacer. Yo le doy gracias al Señor esta noche, déjeme orar, déjeme bendecirle, para que esta palabra podamos seguirla estudiando. Es importante, muy importante, porque incluso la Biblia dice, buscar la paz y la santidad sin la que nadie verá al Señor. O sea, es importante llegar a ser hijo de paz. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por este tiempo que nos estás permitiendo, Señor, estudiar tu palabra, Señor, asimilarla en nuestro corazón, entenderla, Señor, que esta semilla, por favor, Señor, esté ahí, Señor, y que dé fruto de paz para nosotros. Es importante que seamos hijos de paz. Te pido, Señor, que cada uno de mis hermanos, especialmente aquellos que han estado pasando, Señor, por tormentas, reciban esta palabra, Señor, para que en su corazón ellos dispongan y digan en su corazón que queremos ser hijos de paz, para que esa paz gobierne nuestro corazón, pero también nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos, todo, y que esa paz que tú dijiste que nos dejabas venga sobre nosotros y repose, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Es necesario, hermano, entonces que nosotros aprendamos a ser esos hijos de paz. Tenemos que entenderlo. ¿A través de qué? De la palabra. Amén. Le invito a que mañana no se pierda la Santa Cena, hermano, a las 5 de la tarde en punto. Vamos a estar celebrando el nombre del Señor mañana sábado y el domingo también a las 5 de la tarde. Amén. Está cordialmente invitado y le agradezco por permitirme estar ingresando a su hogar a través de estos medios. Que Dios lo bendiga. Gracias por estar atento y poder acompañarme a través de esta enseñanza. Amén. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, y recuerde que la Biblia dice que para los que tememos su nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá
salvación, salud, sanidad. Amén. Dios le bendiga.